La palabra del Señor hoy nos va a llevar por una historia fascinante en el tiempo del profeta Daniel. El profeta Daniel va a vivir una experiencia la cual va a transformar definitivamente su vida. Y él, en la flor de su juventud, tiene que sufrir una tragedia con su nación, con su pueblo, con sus raíces, con sus fundamentos. Y él va a pasar de su hogar, de su familia, a ser llevado cautivo a una tierra extranjera, el famoso imperio de Babilonia, un imperio que dominaba el mundo de una forma completa en su tiempo. Y él y otros jóvenes de su tiempo son trasladados a ese imperio, a esa gran ciudad de Babilonia, y van a vivir una experiencia tremenda por su fidelidad. Y vamos a hacer como un puente hermenéutico entre ese tiempo y el tiempo actual. Es decir, nosotros también estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en los cuales hemos experimentado cambios profundos en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía. Muchas cosas han sucedido. Sin embargo, en este tiempo en que estamos nuevamente reingresando a nuestras labores y retomando muchas cosas que seguramente se han perdido, tenemos que ser conscientes que Dios ha intervenido en la historia del mundo, en la historia de muchas familias y personalmente en nuestra propia historia. Es decir, que Dios refina nuestra adoración y nuestra entrega a Él. Muchas cosas suceden y nosotros con inteligencia espiritual sabemos por qué las cosas suceden. Dice la palabra de Dios que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Así que el tema central que vamos a ver hoy a lo largo de esta historia es la adoración y la entrega a Dios. Este es un llamado de parte del Señor para este tiempo en el cual estamos regresando, reintegrándonos nuevamente a nuestra vida normal. Pero permítame decirles que desde la zarza ardiente que cautivó a Moisés, a la columna de fuego que guió al pueblo de Israel a través del desierto, hasta esa llama poderosa en Pentecostés que trajo el bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes, ha fascinado siempre al pueblo de Dios. Quiere decir que la belleza, el color y el resplandor en cada encuentro repentino y sagrado fascinó este fuego a Moisés, fascinó este fuego al pueblo de Dios. Este fuego de Dios ha fascinado a la iglesia a lo largo de su historia y en el siglo pasado, y esta a través del movimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia a nivel mundial. Pero ¿qué sucede cuando desaparece esa distancia prudencial a ese fuego? ¿Y qué sucede cuando entramos en ese fuego? Pues el fuego de Dios es maravilloso. Y muchas veces nosotros no logramos entender, pero la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor y que tenemos que tener mucha reverencia ante la presencia de Dios. Sin embargo, también la Biblia nos habla de otros fuegos, fuego de prueba. Y hoy vamos a hablar de un horno de fuego que tuvieron que experimentar 3 muchachos que viajaron con Daniel cautivos a Babilonia. El contexto de esta historia que vamos a ver sucedió en el siglo VI a.C. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Judá, a Jerusalén, y tomó cautiva la ciudad. Destruyó el templo, lo quemó, arrasó con todo y se llevó cautiva toda la gente hacia Babilonia. Entre ellos se encontraban unos muchachos. Estaba Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, quienes recibieron altas posiciones allá en Babilonia, posiciones administrativas, posiciones políticas en ese imperio. Pero estos muchachos fueron entrenados en la cultura de Babilonia. Sin embargo, allí en Babilonia, el rey cambió sus nombres. Ya habíamos hablado de esto en algún momento.
cambió sus nombres, cambió su identidad, los sometió a un proceso de transformación mental para hacer que olvidaran sus principios y entraran en los principios de un nuevo mundo, de un sistema y de una nueva forma de pensar. No obstante, estos muchachos que habían nacido en unos hogares cuyo temor y fundamento era Dios, ellos habían sido edificados sobre la roca de la palabra de Dios. Sus padres habían transmitido la palabra de Dios, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros como padres tenemos que transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Así que estos muchachos, desde pequeños, fueron dedicados a Dios. Y sus nombres tenían un sentido desde su nacimiento, tenían un destino, un propósito. Pero cuando ellos llegan a Babilonia, el rey inmediatamente les mandó cambiar su nombre, tratando de afectar su identidad y sus valores. Después de un tiempo, ellos allí en Babilonia, el rey Nabucodonosor, un rey pagano, le dio un día cualquiera a levantar una estatua de oro y la coloca en el centro de la ciudad. Luego convoca a los principales de su tiempo a una ceremonia de dedicación y lanza un decreto para que todos los que habitaban la ciudad y todos en su reino veneraran y adoraran esa imagen. Veamos la historia en Daniel capítulo 3, verso 1 al 6. Nos dice así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Como ustedes pueden ver, este pasaje de la Biblia nos muestra que a lo largo de la historia y aún en este tiempo, hay estatuas que son levantadas para ser veneradas y adoradas. El rey decide levantar una estatua, posiblemente era la de él mismo o la de su padre, y hace que todo el mundo se postre y la adore. Sin embargo, él da esa orden con amenazas y dice: y el que no obedezca esta orden será lanzado a un horno de fuego. Este hombre era un experto y ya lo había hecho. Dice que a los reyes que él cautivaba los asaba en unos hornos de fuego. Esa era la forma en que él castigaba y se hacía sentir. Pero también en este tiempo que estamos saliendo de la pandemia, se nos van a levantar frente a nuestra vida unas estatuas sagradas y un sistema que nos va a llevar a venerarlas y a adorarlas. Y esto se nos propicia en un ambiente de música, porque este rey levanta esta estatua y hace funcionar esta orquesta musical.
Y en medio de la música, del ambiente, del baile, todo el mundo siente ese deseo de adorar esta imagen. Hay un rey que está interesado en cautivar nuestra adoración. Y es que el mismo Señor Jesucristo vivió una experiencia similar en su tiempo. Dice la Biblia que Jesús fue abordado por Satanás para que él se desviara de su propósito. Y entonces le dice, usted tiene poder. Si usted es el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ese es el mensaje de los movimientos en los últimos tiempos. Cambiar las piedras en pan, darle pan a la gente. Porque si se le da pan a la gente, vamos a cautivar su ser, todo. Y luego le dice a Jesús, si postrado me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Esa misma voz, esa misma estatua, ese mismo poder está hoy, en este tiempo, exigiéndonos lo mismo. Es que vivimos en unos tiempos donde la gente, por su relativismo y por su materialismo, entonces quiere obtener todo lo material al costo que sea. Jesús le recuerda a Satanás y le dice, recuerda lo que está escrito, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él, como miembro del pueblo de Israel, él sabía este principio. Desde niños crecían ellos sabiendo este principio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, ellos desde pequeños sabían que no debían de inclinarse ante ninguna estatua, ni venerar ningún ídolo, solamente la adoración al Señor. Este tiempo que estamos saliendo de nuestros encierros, nos estamos dando cuenta que más que nunca estamos siendo bombardeados por todos los lados, por todo lado, por muchos llamados a adoptar nuevos estilos de vida. Inclusive para este tiempo ya la verdad es aburrida. Las redes sociales están llenas de mentiras. Y entre más mentira haya, es más sofisticado verlo, es más interesante. La gente le gusta la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás, a través de todo ese bombardeo, quiere cautivarnos, quiere controlarnos. Nuevas ideologías que nos llevan a abandonar nuestro compromiso con Dios. Nuestro compromiso con su palabra, nuestro compromiso con los principios. Y este sistema mundial nos lleva a que rindamos nuestra lealtad y nuestra veneración a ciertas estatuas, como en el tiempo de estos muchachos. El encanto del mundo a veces es tan abrumador para nosotros. Y por eso nosotros tenemos que recordar que nuestra lealtad suprema no puede ser dividida. Nuestra lealtad suprema con Dios debe permanecer estable. Hay muchas estatuas y sistemas en el mundo que se levantan para decir, póstrate y adórame. Y sin embargo, va acompañada esa orden con amenazas. Sí, hay muchas estatuas y sistemas. Ellos tratan de cautivar nuestra adoración. Menciono algunos: el dinero, la fama, el orgullo, también el sistema del mundo. ¿Y por qué hay tanto interés en este ámbito espiritual de desviar nuestra adoración y nuestra entrega al Señor?
¿Por qué será? Si el mismo Jesús fue atacado en su tiempo por Satanás para que desviara su dedicación y su entrega y su adoración a Dios para que pudiera tener los reinos del mundo. Imagínese qué será de nosotros. En estos días hablaba con un grupo de jóvenes que estaban como inquietos porque ya como que las manifestaciones demoníacas eran como muy camufladas y que ya no habían ese tipo de manifestaciones como hace muchos años, que veíamos gritos y alaridos de la gente, como sucedió en los tiempos de Jesús. Y mientras estábamos sentados a la mesa, cada joven tenía sobre la mesa el celular. Y yo les señalaba eso. Y yo les decía, mire, allí hay algo que está controlando la mente y la forma de pensar de muchos. Entonces, estos jóvenes que son llevados a Babilonia tenían sus principios de formación bíblica en la palabra de Dios, de adoración solamente a Dios, y crecían con un destino y un propósito con el Señor. Sin embargo, ellos van a ser trasladados para sacudir por medio de este traslado su fe, sus principios. No obstante, esto nos enseña que cuando la verdadera adoración y entrega a Dios es desviada, nos volvemos inútiles. Y es que hay personas en este tiempo que dicen, yo no sé qué pasa, me va mal en los negocios, me va mal en el hogar, me va mal con mis hijos, me va muy mal en la economía, no entiendo por qué me va tan mal. Y donde yo meto la cabeza, todo me sale mal. Siento que me voy inutilizando poco a poco. Estos tres jóvenes, que eran amigos del profeta Daniel, en ese momento que se les presenta esta situación, ellos están cómodos, están tranquilos y están asumiendo posiciones de privilegio en ese imperio. Pero un día se le ocurre al rey levantar una estatua de oro brillante con el sol y establece un culto a esa imagen. Y entonces les propicia a todos un ambiente musical, de colores, de relajación, para que después de eso todos se postraran y adoraran esta imagen. Es importante utilizar estas oportunidades que parecen difíciles, porque es que era muy difícil, porque el rey dice, y el que no lo haga será lanzado dentro de un horno ardiente, de fuego ardiente. Es decir, va a perder su vida. Va a morir si no adora, es decir, o adora o se muere. Pero es importante que nosotros, en esos momentos tan difíciles, utilicemos esas dificultades y entendamos con la inteligencia espiritual que el Señor nos da a descubrir oportunidades en medio de las dificultades para crecer en nuestra fidelidad al Señor. Y en esa circunstancia tan difícil, ellos mantienen su fidelidad al Señor y le dicen al rey, no lo vamos a hacer por ningún motivo. El Señor nos va a proteger y no moriremos. Y si, llegado el caso, vamos a morir, aunque muramos, nunca vamos a rendirle adoración a una estatua de oro. No vamos a desviar nuestro compromiso con Dios. Porque ellos son conscientes que cuando uno rinde su vida a una estatua, a una imagen, se vuelve inútil, pierde la capacidad. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces la palabra del Señor nos dice que cuando uno sostiene su fidelidad, mantiene su fidelidad al Señor, entonces en una circunstancia tan difícil, uno la supera, la enfrenta con fidelidad al Señor y entonces el Señor lo lleva a un nivel superior para empezar a descubrir privilegios que solo Dios ha diseñado para nosotros. Y por eso el tema de hoy, del horno de fuego al palacio.
El horno de fuego significa los problemas, las dificultades, los peligros, las tentaciones para adorar cosas que no son Dios, de rendir nuestra vida, nuestro entendimiento y nuestras pasiones a algo que no vale la pena. Cuando Dios nos llama, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos jóvenes, entonces, frente a esta situación tan difícil, ellos descubren que es una oportunidad de mantener su fidelidad al Señor y de dar testimonio de su fe. Y entonces ellos recurren a su formación espiritual en la palabra de Dios que ellos habían recibido en su casa. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Usted que recibió la palabra de Dios desde niño en su hogar, sepa que ahora usted está lejos de casa, está solo, está enfrentando los desafíos de la vida. Entonces usted tiene que recurrir a toda esa formación espiritual, porque es la palabra de Dios la única que puede darle estabilidad a su vida y hacerle enfrentar los desafíos de la vida. Lo primero que ellos conocían desde pequeños, estos muchachos que son llevados a Babilonia, o los niños israelitas, era su amor a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 era un versículo que ellos debían de recitar de memoria. Y dice así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto estaba impregnado en su corazón. Desde niños memorizaban la palabra de Dios. Y ellos sabían que la palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios. Señor tu Dios. Él es el Señor. No me muevo si Él no me lo dice. No hago esto si el Señor... Ellos tienen esa relación con el Señor. Amarás al Señor tu Dios. Y dice, no con una parte, con la mitad o el 75%, dice, lo amarás con todo tu corazón. Es decir, Él debe ocupar el primer lugar y esos principios se aprendían desde niños. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, con tu mente, con tu voluntad y con tus emociones, tus decisiones, tus sentimientos. Ámalo. Y dice, con todas tus fuerzas. A lo que usted le mete la fuerza de su vida, hágalo con Dios. Y ellos sabían que así funcionaba. Ellos conocían por la palabra de Dios que la idolatría, adorar ídolos, estatuas, imágenes de oro, de yeso, de palo, los convertían en personas inútiles. Por eso ellos también tenían que conocer y recitar otro pasaje de la Biblia que está en el Salmo 115, versos 2 al 8. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen ojos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Entonces estos muchachos conocían estos fundamentos de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice aquí? Que los ídolos de la gente que no conoce a Dios son de oro y de plata, que son producto de manos humanas. Dios no es producto de manos humanas. Y fíjese lo que nos dice la palabra de Dios y que estos muchachos son claros frente a este hecho. Dice que tienen boca, ojos, oídos, pies y manos. Sí, estos ídolos
son así. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que tienen manos y no palpan. Cuando una persona ama la idolatría, es idólatra, dice la palabra de Dios, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces ellos sabían que al venerar esta estatua de oro, esta imagen, que tenía ojos y no podían ver, que tenían boca y no podían hablar, que tenían manos, entonces ellos dicen, ¿por qué vamos a adorar? Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que le place. Él tiene la capacidad de tomar decisiones. Cuando una persona es idólatra, entonces lo primero que se bloquea en sus vidas son sus manos, la productividad, la capacidad de abrazar, de tocar, de amar. Utiliza sus manos para otras cosas, para derramar sangre, para golpear a su esposa y a sus hijos, para maltratar, para ser corrupto. Cuando una persona es idólatra, entonces pierde la capacidad de la comunicación. Tiene boca, pero no habla. Así son los ídolos mudos. Cuando usted es idólatra, entonces pierde la capacidad de comunicarse con su esposa, con sus hijos, con los demás. Los ídolos además tienen ojos, pero no ven. Una persona que es idólatra pierde la visión física y la visión espiritual. No tiene capacidad. Y el pueblo sin visión perece, dice la palabra de Dios. El que es idólatra también pierde su capacidad para escuchar. No puede escuchar a su esposa, a sus hijos, a los demás. Siempre está allí hablando, pero no tiene eco. No tiene capacidad para escuchar. Y dice también que tienen pies y no se pueden mover. Es decir, pierden la capacidad de movilizarse. Entran en una parálisis como son las estatuas. Es que las estatuas nos limitan. La idolatría nos limita. Por eso es que muchas veces decimos, ¿por qué estoy bloqueado? ¿Por ser idólatra? Y estos muchachos saben desde pequeños que solamente hay que adorar a Dios y no rendirle ningún tipo de alabanza y adoración a ningún ídolo. Otro pasaje que ellos conocían desde pequeños era Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, donde habla de los mandamientos. Y Dios dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces fíjese que ellos conocían desde pequeños que no debían de hacer ningún ídolo, ni darle adoración ni alabanza. No te inclines, no los adores, porque yo soy un Dios celoso. Ellos sabían que al adorar esta estatua, ellos se iban a volver inútiles. Entonces ellos dicen, pues vamos al horno, pues perderemos la vida. ¿Para qué vamos a vivir para rendirle nuestra vida a una estatua? Si esa estatua me limita, ¿por qué voy a rendir mi vida a algo que me va a limitar mi manera de pensar? Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, llevarte a que esos límites que tú tienes con respecto a Dios sean rotos cuando deshagas tus ídolos, tus héroes de tu corazón y coloques a Dios en el lugar correcto en tu vida. Estos muchachos conocían eso muy bien. Pero en segundo lugar, la vida de adoración y de entrega a Dios nos traslada del horno al palacio. Vamos a leer Daniel 3, verso 14 al verso 30. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen
inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¡Qué pasaje! ¡Qué historia! Continuemos. Sin duda, es muy interesante el significado de los nombres que aparecen aquí. Los nombres hebreos de estos 3 jóvenes amigos de Daniel indicaban su identidad con Dios. Ananías significa Dios es mi gracia, pero el rey les había colocado Sadrach, que significa mandato del dios Aku, el dios de la luna. A Misael, sus padres le colocaron ¿quién como Dios? Pero el rey se lo cambió por Mesach, me has hecho o me he vuelto débil. ¿Qué cambio? Y a Azarías, sus padres le colocaron ese nombre porque significa Dios es mi Salvador. Pero el rey les colocó Abednego, que quiere decir siervo del Dios Nego. Así que el horno de fuego fue aumentado, según la historia que acabamos de leer, en su calor. Dice que fue calentado 7 veces, es al máximo, es para expresar plenitud, es decir, al máximo de capacidad en los grados.
para eliminar de raíz la adoración y el servicio que estos muchachos tenían para Dios. Hay un horno de fuego en este mundo que quiere eliminar esa adoración, que quiere eliminar esa entrega, y nos dejamos bombardear por ese fuego y nos va anulando y nos va aniquilando. En el momento de afirmar nuestros principios, ese fuego quiere anular esos deseos, nuestra confianza, nuestra perseverancia y nuestra fidelidad. Pero es que en el horno de fuego Dios se hace evidente con su poder. Fíjense que después de que ellos dan testimonio y no se doblegan y Dios interviene, Él los promueve a un cargo superior. Dice el verso 24 y 25 de Daniel 3. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. El primer sorprendido fue el rey mismo. Es que Dios sorprende los poderes humanos. El pasaje bíblico nos dice que el rey vio 4 cosas que nosotros veremos, y con esto quiero terminar. Dice la Biblia que el rey vio 4 varones, pero habían lanzado a 3. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no estaban solos. A veces uno piensa que en el inicio del problema y de la amenaza contra nuestra entrega a Dios, hasta cuando sucede, va a aparecer el Señor y nos va a ayudar. Pero en este caso no apareció ni al principio, ni en la mitad, ni al final. ¿Sabe dónde estaba el Señor esperándolos? En medio del horno. Así está Dios para intervenir con aquellos que decidimos ser fieles con Él. Nunca un verdadero adorador de Dios está solo. Habían 4, había alguien. ¿Quién es ese cuarto? Bueno, ese cuarto es el Señor que está allí interviniendo. El adorador nunca está solo. Siempre el Señor está al lado de aquel que adora a Dios. Por eso, la palabra del Señor dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está allí. Y eso significa que Dios tiene todas las cosas bajo control, aún en nuestros momentos más difíciles. Por eso en estos tiempos de tanto movimiento y sacudimiento, sepa que el Señor está a su lado y no va a permitir que usted esté solo. La segunda cosa que el rey ve es que los ve sueltos. Ellos fueron lanzados con ataduras. Una persona que adora a Dios, siempre el enemigo quiere atarlo para que no sea un adorador, con problemas, con dificultades, aún en riesgo de su vida. Lo ata para que se enrede y se desvíe su consagración a Dios en otros aspectos. El adorador no tiene cadenas. No existen lazos para el adorador, ni ataduras. Dios busca adoradores sin ataduras. Si usted es un hombre que adora a Dios, usted es libre de ataduras. La tercera cosa que vio el rey es que ellos se paseaban libres por en medio del horno de fuego. En realidad estos jóvenes estaban de paseo. Estaban de paseo en medio del fuego. A los que aman al Señor, dice la Biblia, todo obra para bien. Aunque el horno sea calentado 7 veces más, viviremos en la libertad que el Señor nos da. En medio de las dificultades, vamos a pasear con el Señor. Él nos va a llevar en un paseo de bendición. Por eso en Isaías 43:2 el pueblo de Dios sabía esta promesa. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Concluyamos. La fidelidad a Dios lo cambia todo. ¿Quieres pasar del horno del fuego y de la prueba al palacio? La adoración y la entrega a Dios nos traslada del horno al palacio. Es la adoración, es la fidelidad, es la entrega. Nuestro corazón no se puede dividir de nuestra fidelidad al Señor, aún en los momentos más difíciles. Nabucodonosor lo sacó del horno y lo llevó a su palacio y les dio gobierno sobre provincias. El Señor nos lleva a su palacio, pero su palacio es muy diferente a los palacios de esta tierra. Usted puede viajar por Europa y descubrir y conocer todos esos grandes palacios y usted queda asombrado con la construcción. Eso costó la sangre y la vida de muchas personas. Pero el palacio al cual el Señor quiere llevarte por tu fidelidad es el palacio de las promesas de Dios, de la bendición. Ese palacio es un palacio que está reservado para ti. Y por eso necesitamos ampliar nuestras fronteras espirituales. Isaías capítulo 54, verso 1 al 3 dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mi hermano y amigo querido, la entrega fiel al Señor nos ayuda. Esa adoración que hacemos a Dios, al Dios verdadero, no al Dios de yeso, de palo, de madera o de oro, no al sistema mundial, no a los problemas en los cuales estamos ahorita seguramente atravesando por esta pandemia. Permítame decirle que si usted se entrega con fidelidad a Dios, esa fidelidad, esa adoración a Dios permitirá que usted deje de pensar en pequeño. Ensancha, dice, tu habitación, ensancha tus cortinas, tus ventanas, extiende, alarga las estacas de tu habitación, porque la bendición de Dios en su palacio no cabe dentro de los límites de nuestro razonamiento humano. La bendición en su palacio no será depositada en las viejas vasijas de la tradición y rodeadas de fortalezas mentales, arraigadas en la duda. No, la bendición en su palacio es depositada en personas que tienen su mente libre, sin ataduras. Aquellos que encuentran en Dios la respuesta y su refugio y su consagración. En el palacio, dice la Biblia, te extenderás a las promesas de Dios sobre ti. Allí en su presencia Dios te va a mostrar todos los pensamientos. Y ese es nuestro destino divino. No es quedarnos en los problemas. No es centrarnos en adorar estatuas de este mundo, ídolos en este mundo o los problemas mismos. Así nos cueste la vida, debemos adorar solamente a Dios. No te dobles ni te postres ante los poderes de este mundo. Hoy el Señor te invita para que camines y avances hacia el palacio de Dios en la bendición que Él da. Bendición que es para tu hogar, bendición para tus hijos, bendición para tu familia, bendición para tu empresa, bendición. Es decir, el palacio está lleno de propósitos de bienestar. Por eso hoy el Señor te dice, abre tu corazón, abre tu mente ante un Dios que no tiene ningún tipo de límites y que tiene recursos ilimitados para ti, aunque te encuentres en un horno de fuego. Descarta esos límites que le has puesto a Dios en tu mente, en tu corazón. Renueva tu manera de pensar. Y Cristo es el único que renueva tu manera de pensar. Cuando le permites al Señor Jesús entrar en tu vida, el Señor renueva tu mente y te da la mente de Cristo. Es decir, te hace un hombre y una mujer con inteligencia espiritual. En su palacio,
allí está lleno de promesas. En su palacio nuestro destino es más grande. Por eso levántate hoy, entrégate al Señor Jesús, recíbelo por la fe en tu corazón y entonces pasarás del horno ardiente al palacio de las promesas de Dios. Pasarás de ese horno ardiente de bloqueos, de ataduras, de vida sin propósito, de temor. Pasarás al palacio de la bendición en Cristo Jesús. Hoy permítale al Señor entrar en tu corazón. Aquel que dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, es ese el que va a entrar en tu corazón para que tú le rindas todo tu ser a Él. Y entonces cuando le entregues toda tu vida al Señor, todos los bloqueos desaparecerán. Doy gracias a Dios por haber conocido su palabra hace muchos años. Y doy gracias por aquellos que están evangelizando y llevando la palabra de Dios. Porque cuando llevamos la palabra de Dios a muchas personas, es llevándolos a conocer el palacio de Dios, el palacio de las promesas. Este es el tiempo de salir del horno de fuego para trasladarnos a su palacio de las promesas en Cristo Jesús. ¿Quieres hacerlo? Haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, porque yo me he inclinado y he adorado estatuas en este mundo. Pero hoy abro mis ojos y me entrego a ti y te recibo por la fe en mi corazón. Y ahora en ti, Señor, estoy dispuesto a conocer y a disfrutar las promesas tuyas. Amén. Después de hacer esta oración, le hago una invitación final. Conéctese con la Iglesia Plenitud. Y nosotros vamos a indicarte cómo caminar en este nuevo sentido de vida. Permítale al Señor que dirija tu corazón, dirija tu vida y tu familia. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.